Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a aprender a configurar una conexión entre una aplicación de Windows Form con una base de datos en SQL Server. Esto como parte de una serie de videos en las cuales aprenderemos a crear aplicaciones con acceso a datos. Pues bien, para comenzar con el tutorial, he creado una aplicación de Windows Form usando C# en Visual Studio y he creado también una clase conexión en la cual estará ese método que nos devuelva una conexión activa a una base de datos. Lo primero que vamos a hacer es ir a las propiedades del proyecto. Clic derecho al nombre del proyecto, propiedades. Nos vamos a configuración y vamos a agregar una variable del tipo cadena de conexión. De la siguiente manera. Escribimos el nombre de la variable, por ejemplo, única. En el tipo seleccionamos cadena de conexión y en valor hacemos un clic y damos en los tres puntitos. Si es la primera vez que van a configurar una conexión, les saldrá un cuadro muy parecido a este, en el cual, en este caso, vamos a hacer clic en Microsoft SQL Server. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen clic en Microsoft SQL Server, les va a salir una ventana como esta, en la cual lo primero que les pide es el nombre del servidor. En algunos casos, o en la mayoría de casos, solamente tienen que poner un punto y a continuación podrán seleccionar las bases de datos que tengan en su SQL Server. Si no sucede esto, van a su SQL Server y se fijan en el nombre de su servidor, en el nombre de su instancia, en mi caso Miguel PC, y tendrían que escribir ese nombre aquí, de la siguiente manera. En mi caso funciona de las dos maneras. Entonces yo pongo el punto, autentificación de Windows en este caso, y selecciono la base de datos con la que quiero trabajar, en este caso Neptuno. Probamos la conexión, tiene éxito, y finalmente cerramos con OK. Guardamos los cambios en este archivo de configuración y ya podemos cerrarlo. A continuación vamos a abrir el appconfig y en la parte donde dice connection string vamos a dejar en el nombre de la connection string existente solo el nombre que nosotros le pusimos a nuestra variable. Entonces borramos todo esto y dejamos única. Guardamos. Entonces ya estaría listo más o menos para poder crear el método que nos devuelva la conexión, para lo cual vamos a ir a la clase conexión. Lo primero que voy a hacer es hacer pública esta clase. Ahora voy a agregar una referencia al proyecto. En este caso a system.configuration. Damos clic derecho, agregar referencia. Vamos a ensamblados y ubicamos system.configuration. Le damos en OK y como pueden ver se agrega aquí en las referencias del proyecto. Hemos agregado esta referencia para poder utilizar el Configuration Manager. Entonces vamos a agregar el using a esa referencia que hemos agregado al proyecto. Using system.configuration. Ahora sí, vamos a definir el método que nos devuelva una conexión. En este caso va a ser un método con retorno y va a devolver un objeto del tipo SQL Connection, que es un objeto de conexión. Entonces, para tener disponible esta clase, tenemos que agregar un using. Mediante el IntelliSense vamos a dar control punto y nos va a dar la sugerencia de agregar el using system.data.sql client. Lo vamos a agregar y listo. Vamos a definir el nombre del método, en este caso leer cadena, y vamos a ver las llaves de apertura y de cierre. Entonces, vamos a crear un objeto del tipo SQL Connection. SQL Connection cn es igual a new SQL Connection. Y dentro de su método constructor vamos a invocar a esa variable que creamos anteriormente y que guarda nuestra cadena de conexión. Entonces, vamos a utilizar el Configuration Manager para esto. Por ello es que agregué la referencia a system.configuration. Vamos a Configuration Manager, luego quiero que busque en las Connection Strings y entre corchetes y comillas ponemos el nombre de la variable que creamos. En mi caso fue única. Ponemos un punto y cerramos indicando que es una connection string. Esto que le estamos pasando entre comillas. Entonces este objeto
ya está haciendo referencia a esta variable de conexión donde está la cadena. Vamos a terminar de definir el método agregando una especie de validación, un if para ser más exacto, la cual dice lo siguiente: si el estado de mi objeto de conexión está abierto, para ponerle que está abierto tenemos que agregar un using más, connection state. Es una referencia al using system.data. Hacemos control punto y agregamos también ese using. Entonces, si el estado de mi objeto es abierto, lo que yo quiero es que mi objeto se cierre. Y si no, yo quiero que mi objeto se abra. Finalmente, lo que voy a hacer es retornar mi objeto, ya sea estando abierto o estando cerrado. Y listo. Ya tenemos este método, el cual nos va a devolver una conexión activa a nuestra base de datos, la cual hemos definido mediante las propiedades del proyecto. Pueden verificarlo aquí en el app config. Esta variable hace referencia a mi servidor por defecto y a la base de datos Neptuno. Lo único que tenemos que hacer para poder tener acceso a esta conexión es instanciar la clase conexión y llamar al método leerCadena. Eso es todo por este video. Si tienen alguna duda, consulta, pueden hacerlo mediante nuestra página en Facebook, la cual es CodeTrainersPE, o en nuestro blog que es codetrainers.wordpress.com. Hasta la próxima.